En este video vamos a trabajar ecuaciones polinomiales. Su nombre mismo obedece a la definición propia de ecuación, donde nosotros sabemos que una ecuación es una igualdad en la que existe uno o más valores desconocidos definidos como incógnitas. En este caso, cuando trabajamos con ecuaciones polinomiales, por lo menos de nivel básico, vamos a tener una sola incógnita y el grado del polinomio puede ser cualquiera, pero siempre y cuando lo que se señala en la primera parte, el polinomio en x o en la variable que estemos trabajando como incógnita sea igual a 0. Un ejemplo bastante sencillo tenemos para desarrollar este tema. Tengo x cuarta menos 11x cuadrado menos 18x menos 8 igual a 0. Es una ecuación polinomial. Pues notarán que he colocado 1 de coeficiente a la primera parte del polinomio, al primer término, para recordar siempre que aunque no se escribe el coeficiente 1, este está presente. Y para términos de aprendizaje, para mejorar esa parte, es importante que recuerdes que cuando no tienes el polinomio con coeficientes o cuando un término tiene un coeficiente que no se escribe, es mejor escribir el 1 o el exponente también 1 para recordar que está ahí. Bien, para resolver ecuaciones polinomiales el método no es muy diferente al de ecuaciones comunes y corrientes, por ejemplo cuadráticas. Y si recuerdas, el método más utilizado mejor dicho, para resolver las ecuaciones cuadráticas normalmente es el de factorización. Aquí no hay mucha diferencia, sino que lo único que falta es que nosotros podamos factorizar un polinomio de grado mayor a 2. Como es un polinomio de grado n, lo que voy a utilizar ha de ser el método de evaluación, ¿sí? Para poder factorizar el polinomio. Obviamente este método se utiliza reiteradas veces hasta que yo pueda factorizar de mejor manera el polinomio. Entonces, inicialmente el método de evaluación, como su nombre indica, parte por evaluar el polinomio para los distintos valores que se le asigna a la variable x. Para eso tomamos el término independiente, que es el último término del polinomio, que no contiene variable, y utilizamos absolutamente todos sus factores. En este caso, notarás que al lado del polinomio tengo los factores de 8, que en este caso son 1, 2, 4 y 8. ¿Por qué más menos delante de 1, 2, 4 y 8? Porque más 1 por menos 8 me da menos 8. Menos 1 por más 8 me da menos 8. Más 2 por menos 4 me da menos 8. Menos 2 por más 4 me da menos 8. Entonces lo que voy a hacer va a ser alternativamente reemplazar, en el caso que yo voy a enseñarles, reemplazar los valores de x por los factores del término independiente, hasta que ese reemplazo me dé igualado a 0 el valor total del polinomio. Entonces, en la primera parte tengo para x igual a 1, evalúo el polinomio, es decir, reemplazo en vez de la variable x el valor de 1. Notarán que he puesto diferente de 0 porque si calculamos 1 a la cuarta es 1, 11 por 1 al cuadrado es 11 nada más, menos 18 por 1 es menos 18, y si sumo 1 menos 11 menos 18 menos 8 me va a dar diferente de 0. Entonces aquí lo que falta es encontrar un valor de x para el cual el polinomio me dé 0. Hacemos el reemplazo para x igual a menos 1 y resulta que al hacer este reemplazo sí verifico la igualdad a 0. Lo que quiere decir que dos cosas que yo puedo determinar aquí. Que x igual a menos 1, es decir, el valor de menos 1 asignado a x es una raíz del polinomio, conocida también como un cero del polinomio por la igualdad a 0 que obtengo, o una solución de la ecuación polinomial que estoy trabajando. Notarán que a la derecha he escrito en rojo x menores a 0, es decir, negativos. ¿Por qué? Si yo asigno valores positivos a la variable x, me voy a encontrar con que los tres últimos términos son negativos y muy difícil va a ser que logre una igualdad a 0.
¿De acuerdo? Entonces, en general, no como regla, sino como consejo, es reemplazar primero valores negativos. No únicamente, sino primero para tener facilidad. Luego aplico el método de evaluación. El -1 va tal cual a la parte izquierda, como se maneja en el método de Ruffini. Coloco los coeficientes del polinomio que tengo, de la ecuación polinomial, sin olvidarme que el coeficiente del término faltante, en este caso para x cubo, porque tiene que ser un polinomio completo, es 0. Entonces, los coeficientes que he escrito, 1, 0, menos 11, menos 18 y el término independiente menos 8. Al aplicar este método, el primer valor, que es 1, baja directamente y voy multiplicando alternativamente y continuamente por -1, que era el valor que habíamos reemplazado para x. Entonces 1 por -1 igual a -1, 0 menos 1, menos 1, que es como funciona el método, -1 por -1 es +1, menos 11 más 1 es -10, menos 10 por -1 es +10, menos 18 más 10 es -8, que multiplicado por -1 me da +8 y obtengo lo que ya había obtenido de principio en el reemplazo, que es el residuo 0. Luego, esta parte que queda como cociente, en realidad es el polinomio que queda para todavía seguir trabajando el método. Entonces, notarán que si es una división en realidad, lo que me ha quedado es x igual a -1, que es una de las soluciones que estaba buscando. Y me queda el polinomio x cubo menos 1x cuadrado menos 10x menos 8. En este polinomio yo vuelvo a aplicar el método de evaluación y empiezo a factorizar hasta que yo no necesite hacer la factorización. Entonces, en el método aplicado obtengo otra vez que el -1 me da 0. Entonces vuelvo a aplicar el método de evaluación o el método de Ruffini para la división y notarán, hago la multiplicación, 1 por -1 menos 1, menos 1 menos 1 es menos 2, multiplicado por -1 es más 2 y así sucesivamente y vuelvo a encontrar el 0 de residuo. Finalmente, lo que obtengo es un trinomio que ya sería una ecuación de segundo grado que nosotros ya conocemos, es decir, aquí ya no tengo que aplicar este método de evaluación, sino ya puedo aplicar el método de factorización o cualquiera de los otros vistos para resolver ecuaciones de segundo grado. En este caso, lo más fácil y lo más común, he aplicado el método de factorización y obviamente los x que he hallado son x sub 3 y x sub 4 al igualar cada factor a 0, pero sin olvidarme que x sub 1 y x sub 2, que eran iguales porque había reemplazado el mismo valor de x al polinomio, son -1. Entonces aquí tengo la ecuación resuelta como x1 igual a 2, menos 1, x3 que había sido 4 y x4 que había sido menos 2. Entonces este tipo de ecuaciones no es más difícil de manejar que esencialmente trabajar con el método de evaluación para factorizar el polinomio completamente o hasta donde sea posible y después trabajar con ecuaciones que ya conozco cómo resolver. Entonces nos vemos en otro video, que les vaya bien y practiquen, jóvenes, esta parte.